En esta mañana, levanta tu voz y alaba al Dios de lo imposible, al soberano, al Rey de todas las cosas. Canta con nosotros hoy. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás en control de todas las cosas. Porque en medio de caos, en medio de cosas que no entendemos, tú sigues estando en control. Tú eres el Dios de lo imposible, que llama las cosas que no son como si fueran. A ti te adoramos y a ti te glorificamos y clamamos. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la Glorifica el nombre de gloria Dios. y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos que están sintonizados con nosotros. Somos Iglesia Alcance Miami. Otro domingo en el que hemos alabado a Dios, otro domingo en el que vamos a compartir la palabra del Señor. Y como siempre hacemos, vamos a pedir al Señor que nos guíe en este culto. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias por estas alabanzas que hemos elevado a ti. Y te pedimos ahora que tú dirijas, Dios mío, esta parte, Señor, donde tu palabra va a hablar directo a nuestros corazones. Ayúdanos a ser obedientes, Dios mío, y a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Bueno, la semana pasada fue atípica porque estuvimos celebrando el Día de los Padres, ¿recuerdan? Pasamos un buen tiempo, predicamos
un sermón directo a los padres, 3 puntos específicos del plan de Dios para la crianza de nuestros hijos. Pero retomamos ahora nuevamente el estudio de la epístola de Santiago. Vamos a hacer un pequeño resumen del último sermón sobre Santiago para más o menos ubicarnos nuevamente en el contexto y seguir adelante. Ya estamos terminando, estamos en el último capítulo y como siempre Santiago sigue sorprendiéndonos semana tras semana, dándonos enseñanzas muy valiosas. Habíamos visto la semana antepasada un sermón que se tituló El juicio de Dios sobre los ricos malvados. Y habíamos visto que una de las tantas manifestaciones de la mundanalidad que mora en el corazón de cada ser humano, incluyendo nosotros los cristianos, era precisamente el materialismo. Dios condena fuertemente la maldad de los ricos. Y ojo, habíamos dicho de que en ningún momento Dios tiene nada en contra de los ricos por ser ricos. No, usted puede ser rico y ser una persona cristiana. Usted puede ser rico y puede poner su riqueza al servicio del reino de Dios, pero indudablemente hay muchos ricos que creen que con su riqueza lo pueden todo. Por eso habíamos analizado 4 puntos respecto a estos ricos malvados que estaban explotando a algunos cristianos que eran pobres dentro de la congregación. Habíamos visto en primer lugar que Dios condena la avaricia. Muchos de estos ricos a los que Santiago les dirigió esta parte de su carta estaban acaparando riquezas, estaban idolatrando a sus riquezas, vivían de una manera sin importarles nada, solo acaparar, acaparar, acaparar y acaparar, y muchas veces viendo la necesidad de sus prójimos, incluso cristianos que no tenían nada. Así de triste es la avaricia. Santiago condena esto. En segundo lugar, Santiago también condena, en este caso Dios, por medio de Santiago, condena el robo. ¿De qué manera? A veces creemos que robar es llegar a una casa, forzar una puerta y llevarse algo. Bueno, estos ricos hacían algo muy terrible, era que retenían el salario de sus trabajadores pobres. Qué triste. Habíamos visto que en esa época los trabajadores pobres vivían al día. Ellos cobraban diariamente su jornal. Y muchas veces los ricos, para presionarlos, no les pagaban el salario diario, lo que implicaba que ese hombre pobre fuera a su casa sin provisión alguna para su familia. Qué terrible situación. Dios condena esto de una manera tremenda a estos ricos malvados. También Dios condena, en tercer lugar, la ostentación. Santiago había hablado de que muchos de esos ricos con cartelitos de cristianos estaban exhibiendo con demasiado alarde sus riquezas y su poder. Qué triste es ver gente así. Gente que en vez de ser humilde, gente que en vez de darle un uso más humano a su riqueza, prefieren restregarle en cara todo lo que tienen a las personas, pero sobre todas las cosas para lucir mejores que los demás. Ahí estaban violando ellos uno de los mandamientos principales, y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Qué triste es la ostentación dentro de la vida de estas personas. Y por último, habíamos visto cómo Dios condena el uso de poder. Algo que no solo hace 2000 años atrás, cuando Santiago escribe esto, estaba de moda, sino hoy mismo. ¿Cuántas personas ricas conocemos o sabemos de ellas que creen que con su dinero pueden comprar absolutamente todo, incluyendo la justicia? Qué triste situación. Santiago condena enérgicamente a estos ricos malvados por hacer un uso malo, incorrecto, de las riquezas que Dios les había dado para que administraran. Porque recuerda, querido amigo que estás viendo este programa, tú y yo somos administradores de absolutamente todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y bien, terminando este resumen, vamos a ir entrando ya en materia en el mensaje de hoy. Y voy a comenzar haciendo una pequeña pregunta. ¿Es usted una persona paciente? ¿Practica la paciencia a menudo o es impaciente? Yo confieso que he tenido que con el tiempo cultivar mucho la paciencia. Soy una persona muy impaciente y eso me ha traído terribles consecuencias. Pero bueno, vamos a comenzar partiendo del concepto que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española,
¿Qué significa paciencia? Paciencia no es más que la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y también otra de las acepciones es facultad de saber esperar cuando algo se demora mucho. Y miren cuántos sinónimos tiene la palabra paciencia. Serenidad, temple, aguante, sosiego, perseverancia, calma, entre otros. Les voy a contar algo que me sucedió en el año 2000. Vivía yo en Cuba. Era un joven de apenas 23 años. Y como casi todos los jóvenes de Cuba, estaba loco por emigrar a Estados Unidos. Me daba lo mismo irme para Haití que para Groenlandia, pero yo en realidad quería ir para Estados Unidos. Y conseguimos una invitación a un evento cristiano que iba a ser ese mismo año, del año 2000. Eso hizo que yo tuviera que ir a la oficina de intereses norteamericana en La Habana para solicitar una visa. Pero sucede, como las cosas en Cuba, de que para poder llegar a esa entrevista había que hacer una larga fila, una larga cola. Yo no sabía nunca cómo había funcionado eso, jamás había ido a una gestión de ese tipo. Lo cierto es que yo estudiaba en la universidad bien cerquita de ahí y un día llegué, pregunté cómo es que se hacía la fila, la cola para poder solicitar la visa norteamericana y me llama la atención que veo cientos de personas. Yo diría que había quizás 2,000 o 3,000 personas ahí al sol. ¿Esto qué está pasando? Cuando averigüé, resulta que la fila era de días. Me entero que había una libreta donde se apuntaban los nombres de las personas y todos los días tenían que estar presentes esas personas porque si no eran borrados de la lista y tendría que empezar de cero. Lo más terrible de todo esto es que aquello lo dirigían los militares cubanos. Podrán imaginarse la corrupción tremenda. Supuestamente 200 personas entraban diariamente a la entrevista. De hecho, entraban. Y lo que implicaría que había que repartir 200 tickets a las personas que estaban en la lista. Pero esa militar nada más entregaba 150 tickets y el resto lo revendía alrededor de 45 a $100. Underground, por la izquierda. Aquello era terrible. Tenías que estar desde las 6 o las 7 de la mañana, día por día, marcando para que nadie se colara, para poder avanzar en la cola. ¡Wow! ¡Qué terrible! Bajo tremendo sol, no había comida. Todavía no se me olvida que lo único que yo comí por muchos días haciendo esas filas era unas barras de maní. Y recuerdo hasta la cara del hombre. Era un viejito muy simpático que pregonaba lo siguiente: maní, sin frijoles ni sustancias extrañas. No llena, pero entretiene. Esa era la propaganda de este hombre y muchas veces eso era lo único que teníamos todas aquellas personas que estábamos haciendo aquella larga fila. Cuando llevaba 15 días haciendo la fila, resultó que la libreta donde estábamos apuntados era falsa. Tuvimos que volver a empezar de cero. En conclusiones, estuve haciendo una larga cola de 45 días. Llegados los cuales me entrevisté y tristemente me negaron la visa. Hermanos, esta historia yo les puedo garantizar que en aquel momento fue terrible. Ahora uno lo dice, ya 20 años han pasado eso. Pero qué manera de cultivar mi paciencia en esos 45 días. Qué manera de probar mi paciencia. No había quien reclamar, mucha injusticia, no había manera de seguir adelante. Uno se sentía muchas veces sin saber qué hacer. Pero la paciencia fue mi amiga cercana en ese tiempo. Y sí, hoy vamos a estar hablando de la paciencia. Y vamos a ver qué enseñanza nos trae Santiago ya al final de su epístola sobre este tema. He titulado este sermón El poder de la paciencia. Los invito a buscar ahí en Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. Santiago 5, versículos del 7 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia.
Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Y es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Hermanos, Santiago prácticamente desde que comienza en su capítulo 1 nos introduce el tema de la paciencia. Si nosotros buscamos Santiago 1, versículos del 2 al 4, miren lo que dice. Vamos a refrescar conocimientos ya que hemos hablado. Dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. ¿Qué les parece? Santiago comienza su epístola prácticamente hablándonos de la paciencia y prácticamente la termina tocando el mismo tema. Recuerden, en el contexto que escribe Santiago esta carta a creyentes que muchos de ellos habían huido de Jerusalén por la persecución que estaban padeciendo. Aparte de eso, estaban sufriendo todo tipo de problemas ahí en las congregaciones donde ellos se reunían. Y es ahí donde Santiago le escribe a estos creyentes judíos esta tremenda carta. En el sermón anterior vimos cómo Santiago condenó vehementemente a aquellos ricos malvados que explotaban a los pobres, que mal utilizaban los bienes que Dios les había dado. Ahora, este epígrafe que vamos a estudiar, que hemos leído, este fragmento, este texto, va dirigido a aquellos justos, pobres, que estaban siendo explotados por estos ricos y que además estaban dentro de un ambiente de persecución y de adversidad tremendo. Es bueno destacar que la paciencia es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Cuando usted lee en Gálatas 5:22 va a encontrar ahí, porque el fruto del Espíritu es, y va a encontrar entre otras manifestaciones, la paciencia. Por lo tanto, no vamos a estar hablando aquí de una paciencia secular. Miren, hay personas que se destacan por su paciencia, personas que no son cristianos. Tienen tremenda paciencia. Wow, tienen una paciencia para soportar el dolor, paciencia para soportar situaciones. Pero lo cierto es que esta paciencia de la que Santiago habla es una paciencia sobrenatural. Es la paciencia que solo los hijos de Dios que han aceptado a Cristo como Salvador pueden tener como consecuencia de que el Espíritu Santo mora en sus corazones. Ahora bien, es bueno destacar que la palabra que se traduce como paciencia en español y que leemos aquí en este fragmento, en esta epístola de Santiago, en el griego original tiene dos significados. Hay dos palabras que se traducen como paciencia. En versículos 7, 8 y 10, la palabra en el original griego se titula macrotumeo y significa mostrarse generoso ante personas que ponen a prueba la paciencia. Sin embargo, en el versículo 11, cuando usted lee la palabra paciencia, la palabra en el original griego, que en realidad se traduce es upomeno y significa preservar bajo el peso de circunstancias adversas. ¿Y por qué partimos de aquí? Porque Santiago aquí está hablando de la paciencia de manera general. No solo la paciencia que debemos tener con las personas, sino también la paciencia que debemos tener ante las adversidades de diferentes situaciones. A veces usted tiene que tener paciencia con el suegro, con un tío, con un hijo, con un desconocido, pero a veces ante situaciones que nadie ha podido prever. Y Santiago menciona la palabra paciencia, en este caso le da un toque universal
en esta epístola. Por lo tanto, los creyentes necesitamos de mucha paciencia para enfrentar la prueba. En este texto que hemos leído, nosotros vamos a encontrar 4 verdades sobre la paciencia que Santiago nos regala. Pero hoy nada más vamos a estar analizando 2. Y el domingo que viene analizaremos el resto de estas grandes verdades. La primera de estas grandes verdades relacionadas con la paciencia es la siguiente. Esperemos con paciencia la venida de Cristo. Y dice Santiago 5, versículos 7 al 9. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, ya que se acerca. No se quejen unos a otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. En este pasaje me llama la atención que Santiago menciona 3 veces la venida de Cristo, en el versículo 7, en el 8 y en el 9. Él exhorta, recuerden, este pasaje va directo a esos cristianos justos pero oprimidos por esos ricos a los que se refirió la semana pasada. Él exhorta a esos creyentes a que a pesar del sufrimiento y las persecuciones que están pasando, a pesar de las adversidades, se enfocaran en la venida de Cristo. Hecho que cuando sucediese iba a eliminar de raíz todo el padecimiento que ellos estaban experimentando. ¿Qué esperanza muchas veces la de pobre? Wow, algún día terminará mi suplicio. Hay personas que están ahora mismo enfermos y están padeciendo dolor. Creyentes que ponen su esperanza ¿en qué? En el día en que tendrán cuerpos glorificados y ya no padecerán ninguna enfermedad. A los pobres les pasa y a los que están injustamente siendo explotados les pasa lo mismo. Santiago le dice, hey, ustedes están en una situación difícil, yo lo entiendo, pero enfóquense en la venida de Cristo. Cuando eso suceda, todos sus problemas terminarán. Y aunque para el apóstol aparentemente la segunda venida de Cristo estaba próxima, no debemos olvidar que la iglesia primitiva vivía en constante expectación por la segunda venida de Cristo. No tanto porque la creyeran inminente, sino porque el propio Cristo les había dejado en incertidumbre esta fecha. Miren lo que dice Marcos 13:32. Dice Cristo, en cuanto al día y la hora, refiriéndose a su segunda venida, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo. Solo el Padre lo sabe. La iglesia siempre depositó mucha esperanza en la segunda venida de Cristo. De hecho, hay varios pasajes en los que se da a entender de que muchos de las congregaciones de aquel entonces creían que Cristo iba a regresar estando ellos vivos. Estamos hablando de hace 2000 años atrás. ¡Wow! Santiago sigue adelante y nos sugiere que imitemos la conducta de un agricultor. ¿Qué podemos aprender de la paciencia? Él pone 3 ejemplos en este pasaje y el primer ejemplo que pone, que nos trae enseñanza sobre la paciencia, es la de un agricultor. ¿Por qué? Bueno, ¿qué cosa es un agricultor? Un campesino, un labrador, el que cultiva la tierra, el que siembra. Ningún cultivo germina, ni crece, ni se cosecha solo. El labrador tiene que estar trabajando constantemente la tierra, pero el labrador no tiene control de los fenómenos naturales. El labrador, el agricultor, el campesino no controla cuando llueve, no controla cuando hay calor, tampoco cuando hay frío. Demasiada lluvia puede podrir la cosecha, demasiado sol puede ser que la queme, un frío feroz puede terminar el cultivo, puede destruirlo. ¿Cuán paciente tiene que ser un agricultor? ¿Cierto o falso? Pues Santiago nos dice, imiten la paciencia de ese agricultor, de ese campesino. Porque es que el campesino también debe ser paciente con la semilla. Lanza la semilla, la cultiva, la riega, la cuida, le saca las malas hierbas. Y sin embargo, no todas las semillas germinan iguales, ni crecen iguales. ¿Y qué me dicen de las plagas? Óyame, qué paciencia debe tener un agricultor. Específicamente, Santiago está escribiéndole a judíos. Y él les hablaba y le ponía ejemplos que eran fáciles de entender para su cultura y para sus tradiciones.
Y es que los judíos campesinos labraban y sembraban la tierra en los meses de otoño, durante las cuales caía la llamada lluvia temprana, que en la traducción de la Reina Valera 60 se habla de que estos agricultores esperaban la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es la primera lluvia que caía en el otoño y que la función más bien que tenía era ablandar la tierra para que la semilla pudiera crecer de manera próspera y germinar. Pero también estos campesinos, estos labradores judíos tenían que tener paciencia para esperar la lluvia tardía que caía ya en los meses de primavera y que lo que hacían era madurar la cosecha que ya estaba creciendo. ¡Wow! Él tenía que ser muy paciente, me refiero al labrador, esperando semanas y semanas, meses, para ver que la semilla que había sembrado produjera frutos. Hermano, me llama la atención que Santiago no solo insta a que imitemos a estos campesinos, a estos labradores, a estos agricultores judíos, sino también a que nos mantengamos firmes. En la traducción Reina Valera del 60 habla, afirmen sus corazones, afirmar nuestros corazones para reforzar nuestra esperanza respecto a la venida de Jesucristo, que es lo que está tocando. Tengan paciencia, esperen la venida de Cristo, está diciendo Santiago. Entre otras cosas, imiten la paciencia de estos labradores, pero además afiancen sus corazones, manténganse firmes. Primero los tesalonicenses usa la misma frase. Primero los tesalonicenses 3:13 dice lo siguiente: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Miren, hermanos, en otras palabras, Santiago quiere decirle a sus destinatarios cristianos lo siguiente: hermanos, que no cunda entre ustedes el desaliento. Permanezcan fieles, que el Señor no retrasa su venida. La palabra que hemos leído además exhorta a los creyentes a no quejarse unos contra otros. Me llama la atención que la paciencia juega un papel fundamental a la hora de nosotros no quejarnos. Cuando usted es paciente y espera algo que vale la pena, usted no es dado a quejarse. Y así como el agricultor, estamos todavía con el ejemplo del agricultor, recuerden, no se queja cuando la lluvia cae, cuando el Señor entiende, no se queja cuando suceden fenómenos que Él no tiene control ninguno. Asimismo, los creyentes humildes y oprimidos no debieran quejarse de su situación unos contra otros y enfocarse en realidad en la venida de Cristo. Quizás Santiago tenía en mente cuando habló aquí de la queja, la murmuración. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando unas semanas atrás de la murmuración? Parte de la murmuración implica quejarse. Las personas que son quejosas, ¿verdad? Que casi nadie quiere estar al lado de ellas. Son personas negativas que se pasan la vida quejándose de todo. Y hay personas que creen tener razones para quejarse. Santiago está queriendo darle un vuelco a esa mentalidad diciéndoles: hey, ustedes están siendo perseguidos quizás por los judíos, por los líderes judíos. Tuvieron que huir de Jerusalén. Ustedes, cristianos pobres, a los que va referido este fragmento, quizás están siendo incluso oprimidos por los ricos, por malvados ricos que los están explotando. Yo entiendo todo eso, pero aún así no se quejen, no murmuren y enfóquense en la venida de Cristo. Tengan paciencia que Cristo va a venir y cuando esto suceda, todo va a cambiar. Por lo tanto, queridos hermanos, Santiago termina este versículo diciendo: el gran juez, que es Cristo, está a la puerta. ¿Qué sucedería si tú estuvieras desalentado por algo? Estás esperando a alguien por mucho tiempo y ya estás a punto de tirar la toalla, estás perdiendo todas las esperanzas y de pronto te diga: hey, el hombre está a la puerta ya, está tocando la puerta. ¿Cómo te sentirías? Bueno, esto es lo que Santiago está queriendo decirle a estas personas para que se animaran. Y usted podrá decir: wow, Santiago estaba manipulando a estos creyentes. Eso pasó hace 2000 años y Cristo no ha venido. Hermano, quiero decirte algo. Nadie sabe cuándo Cristo venga. Pero puedo asegurarte que ya faltan 2000 años menos. Ni el propio Jesús sabía, dice que solo el Padre. Él llegará en el momento preciso. Y ahora estamos viviendo momentos difíciles.
Ya estamos entrando, yo diría que en la época final de los tiempos. Vemos que este mundo está patas arriba y los escatólogos están tratando de estudiar cada vez más el Apocalipsis y las profecías. Yo creo que ya estamos entrando en los tiempos finales. No sé cuán profundamente, pero ya estamos percibiendo por lo menos los principios de dolores de los que habló Cristo en su evangelio. Y tenemos que estar esperando la venida de Cristo. Tienen que suceder algunas cosas, Algunas profecías deben cumplirse, pero ya todo está caminando. Y estos creyentes, que aunque no tenían un profundo conocimiento teológico, ellos ponían su esperanza en la venida de Jesucristo. Y para eso tenían la paciencia que el Espíritu Santo les daba en sus corazones. Así que aprendamos a ser pacientes para esperar la segunda venida de Cristo. Sí, seamos pacientes. Él vendrá como ladrón en la noche, pero vendrá en el momento preciso. La segunda gran enseñanza que podemos sacar sobre la paciencia y que Santiago nos refleja en este pasaje es la siguiente: proclamemos con paciencia el nombre del Señor. Y vamos a leer Santiago 5:10 y la primera parte del versículo 11, que dice así: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Aquí Santiago sigue hablando de la paciencia, pero ahora pasa a un segundo ejemplo. Ahora les dice: hey, sean pacientes como los profetas del Antiguo Testamento. Estos profetas, ¿qué hacían? Bueno, los profetas eran personas que traían mensaje de Dios al pueblo. A veces era el pueblo de Israel, a veces, como Jonás, fueron a pueblos vecinos. Recuerden que Jonás fue encomendado por Dios para predicarle ¿a quiénes? A los ninivitas. Nínive era la capital de Asiria, que era el enemigo número 1 en aquel entonces de Israel. Y Dios le mandó un mensaje de arrepentimiento, de condenación. Si no se arrepienten, en 40 días voy a destruir la ciudad. ¿Ok? Jonás era un profeta, como lo fue Jeremías, como lo fue Isaías, como lo fue Daniel. Me llama la atención de que estos grandes profetas que recibían estas revelaciones de parte de Dios, estos mensajes directamente de Dios, a pesar de venir en nombre de Dios y de hablar palabra de Dios, sufrieron infinidad de circunstancias adversas. Algunos hasta perdieron la vida por predicar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan el caso de Elías? Elías, cuando logró derrotar a los falsos profetas de Baal, fue perseguido a muerte por la malvada Jezabel, la esposa del rey Acab. Tuvo que huir. De hecho, Elías pensó que sus días estaban contados. Jeremías, por su parte, fue arrestado y echado, condenado como traidor y echado en un pozo abandonado para que muriera. Dios lo protegió, pero tuvo que sufrir eso. Daniel fue lanzado al foso de los leones, ¿lo recuerdan? Por mostrar su fidelidad a Dios y orar 3 veces al día, algo que estaba prohibido, que se prohibió según la ley de aquel entonces. Lo cierto es que muchos de estos profetas sufrieron persecución y pruebas, no solo por manos de hombres impíos, sino hasta por supuestos creyentes. Sin embargo, estos hombres de Dios exhibieron una gran paciencia en todo momento. Paciencia que Santiago insta a estos hombres creyentes a imitar. ¿Se han puesto ustedes a pensar qué hubiera sido de Isaías, de Jeremías, de Daniel, si no hubieran sido pacientes? Si no hubieran perseverado en la palabra de Dios. Si se hubieran dejado vencer por las circunstancias adversas que les rodearon. Hermano, y es que Satanás muchas veces quiere hacerle creer al justo que sus problemas y que sus sufrimientos provienen del pecado. Sin embargo, no necesariamente es así. Y los profetas son un buen ejemplo de esto. Lo cierto es que los creyentes, tú y yo, los que hemos aceptado a Cristo, los verdaderos cristianos, podemos sufrir muchísimo por mostrar simplemente fidelidad a Dios. Dice 2 Timoteo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, nunca podemos pensar que la obediencia a Dios produce automáticamente comodidad y placer. No.
La obediencia muchas veces nos va a traer sufrimiento, nos va a traer persecución. Y para eso debemos cultivar la paciencia. Imitemos a estos grandes hombres del Antiguo Testamento, a estos grandes profetas. De hecho, ¿qué mayor obediencia que la de Cristo respecto a Dios? Dice la Biblia que Cristo se despojó de su deidad. ¿Ok? Cristo se despojó de su gloria, no de su deidad, disculpen, de su gloria. Siendo Dios no le interesó y se humilló. Se rebajó, se vació, lo que se llama como la kenosis de Cristo. A tal manera que vino a este mundo y entregó su vida de la peor manera. Y todo por amor a nosotros. La obediencia a Cristo lo llevó a la cruz. ¿Y por qué? ¿Por qué? La gente se pregunta, ¿por qué entonces los que hablan en el nombre del Señor deben padecer? Hermanos, sencillamente para que la vida nuestra corrobore nuestro mensaje. Qué fácil es predicar lo que hay que hacer. Qué fácil es hablar lo bueno que es Dios. Qué fácil es decirle a las personas cuando están en sufrimiento que deben confiar en Dios, que no deben desesperarse. Sin embargo, el impacto de una vida fiel y piadosa tiene mucho poder. Y eso solo se puede lograr cuando nuestra fe es probada a través de problemas y situaciones. Necesitamos recordar que nuestra paciencia en tiempos de sufrimiento es un testimonio para los que nos rodean. Por eso Santiago hace tanto énfasis en la paciencia. Y repito, en esa paciencia que es resultado de un encuentro con Cristo. Y que es resultado de que el Espíritu Santo mora en ti. Por eso creemos que es el fruto del Espíritu. Hermano, el propio Cristo elogió a los profetas, no solo Santiago. Miren lo que dice Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa, Cristo hablando a sus discípulos, los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Hermanos, estos profetas predicaron la palabra de Dios a pesar del rechazo, a pesar de las adversidades y a pesar del sufrimiento. Aprendamos de ellos a predicar a Cristo con paciencia, aún en medio de circunstancias tan terribles como las que tú y yo vivimos. No hay razón ni justificación alguna para no predicar a Cristo. Dice Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sí, hermanos, tenemos una difícil pero honrosa misión que realizar con paciencia cada día de nuestras vidas, y es predicar a Cristo por todo el mundo. Estuve viendo hace unos días un video impactante de unos cristianos que viven en Siria. Siria ha sufrido guerra civil terrible, el ataque terrorista también, un gobierno malvado que tiene, es horrible. Ser cristiano en Siria es algo terrible. Y esta mujer iba explicando y explicando y explicando qué significaba ser un cristiano en Siria. Al final a muchos de sus familias los mataron, incluyendo a sus hijos. Pero me llama la atención que en este video ella testificó que un día le dijo a sus hijos niños pequeños, hijos, quizás algún día entre alguien de pronto y los amenace con un cuchillo en el cuello, con una pistola en la cabeza, de que lo van a matar si dicen que son cristianos, pero le van a dar la oportunidad de negar a Cristo. Yo me erizo cuando me acuerdo de ese video. Pero ustedes nunca niegan a Cristo. Le decía la madre a los niños, el dolor va a ser rápido. La muerte llegará y tarde o temprano abandonarán este mundo. Pero reinar con Cristo va a ser para siempre. Vale la pena perseverar con paciencia. Vale la pena predicar con paciencia la palabra de Dios. Hermanos, vamos a dejar aquí hoy este mensaje con estos 2 puntos respecto a la paciencia. Enfoquémonos en la venida de Cristo. Quizás tú y yo estamos ya viendo cosas que hace años atrás no se veían.
Los que estudiamos la Biblia y sabemos algo, ya estamos viendo que los tiempos finales están llegando. La venida de Cristo está ahí. 10 años, 15 años, 100 años, no sé. Estos creyentes tampoco lo sabían, pero la esperanza en la segunda venida era latente en sus vidas. Y eso los llenaba a ellos de alegría, de ímpetu, de fuerza, de aliento. Por eso perseveraban pacientemente y lograban sufrir las adversidades que estaban enfrentando. No es un falso consuelo. No estamos creyendo en una falsa esperanza, disculpe. Cristo viene, lo prometió. Y Él va a cumplir, como siempre lo ha hecho. Dios no es hombre para que mienta. Cristo regresará pronto por su iglesia. Y aquí estaremos nosotros aguardando pacientemente. Y no solo pacientemente esperándolo, sino pacientemente predicando la palabra de Dios, promulgando su nombre a todas las naciones. Iglesia Alcance Miami, tenemos una gran misión que tenemos que cumplir con paciencia. Cultivemos la paciencia en nuestras vidas. Todos los creyentes tenemos la paciencia como fruto del Espíritu. Esa impaciencia que a veces tenemos es porque queremos irnos por encima de Dios, porque no queremos contar con sus planes. Seamos humildes y pongamos nuestra vida en manos de Dios y cultivemos la paciencia que tanta falta nos hace. Quiera Dios que podamos entender esto y quiera Dios que podamos, a partir de ahora mismo, si no lo hemos hecho, vivir una vida con paciencia, esperando la segunda venida de Cristo con paciencia y predicando pacientemente la palabra de Dios. Que Él nos bendiga, hermano. Vamos a tener un momento de oración. Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias por este tiempo en el que tú nos has hablado directamente al corazón. Dios mío, ayúdanos a cultivar la paciencia. Esa paciencia que ya tenemos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Gracias porque sabemos que tú vendrás. Y ayúdanos a pacientemente, a pesar de las dificultades, al igual que estos hombres que estaban siendo explotados y perseguidos en la época de Santiago, ayúdanos a nosotros a ser pacientes igual que ellos, oh Dios. Gracias por este libro de Santiago. Gracias por las enseñanzas que nos da. Y gracias porque también nos enseña a que pacientemente debemos predicar tu palabra. Ayúdanos a no temer nada porque tú estás con nosotros siempre. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mañana le damos gracias a Dios porque dice la Biblia que donde abundó el pecado, ahí sobreabundó su gracia. En esta mañana, dale gracias a Dios
porque te ha perdonado, porque te ha restaurado y porque en Él tienes una nueva vida. Canta con nosotros, no te quedes callado y dile: por ti puedo ver, tu vida encontré. Por ti puedo ver, Tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te agradecemos, Señor, porque no hay amor más grande que el que tú nos das. No hay perdón más grande que el que tú nos das. Y no hay más vida que la que tú nos das mediante tu Hijo Jesucristo. Gracias por la vida abundante que encontramos en ti. Cantamos de nuevo. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Gracias, Cristo. Libertado. Me salvaste. Mi redentor. Gracias, Cristo, nuestro libertador. Libertado. Me salvaste. Mi redentor. Queridos hermanos, otro domingo que se está terminando, me refiero a nuestro servicio. Agradecemos nuevamente la presencia de ustedes de manera virtual. Recuerden que Dios mediante, el domingo 12 de julio estaremos reabriendo las puertas de nuestro local. Si usted piensa asistir, por favor, no importa que no sea miembro de nuestra iglesia, si es visita, si es simpatizante, si quiere ir y estar con nosotros, por favor, entre a alcancemiami.com y responda una encuesta pequeña que estamos haciendo. La idea, hermano, es que podamos pasar un buen tiempo, que todos los que asistamos podamos sentirnos bien y que podamos ir dispuestos a adorar y alabar a nuestro Dios a pesar de las dificultades. Reiteramos esta información. Si usted se siente mal, está enfermo, no se siente seguro todavía, no asista, no se preocupe. Estaremos también transmitiendo nuestros servicios, pero queremos que usted se sienta bien. Queremos disfrutar del culto y poder sentirnos en una plena comunión unos con otros. Así que oremos por este tiempo, por favor. Nuevamente les digo, entren y respondan a esta encuesta que será de mucha ayuda para nosotros y esperamos vernos pronto. Así que somos Iglesia Alcance Miami. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, 8:30 por esta vía. También el próximo domingo aún estaremos transmitiendo online a las 11 de la mañana como hoy. Pero sobre todas las cosas, confiemos en el Señor. Sigamos adelante confiando en su poder. Vamos a terminar en oración. Dios, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo tan especial en el que te hemos alabado y en el que hemos compartido tu palabra. Gracias porque nos has hablado de manera clara, Señor.
Gracias por los planes que tenemos. Gracias porque sabemos que estás con nosotros. Ayúdanos y bendícenos, Señor, en estos planes de la reapertura, Señor. Sabemos que debemos vencer algunas dificultades, pero también confiamos en ti, Señor. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Haz que podamos pasar el resto del día bien, Señor, y ayúdanos en el resto de esta semana que recién comienza. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Somos Iglesia Alcance Miami. Dios te bendiga.